Más allá de lo que todavía hoy se llaman columnas de Hércules, había un gran continente denominado Poseidonis o Atlantis, que medía 3000 estadios de anchura y 2000 de longitud, mayor que Asia y que Libia juntas, y desde él podía irse a otras islas, y desde las islas otra vez a la tierra firme que circunda al mar, en verdad así llamado. Así empieza Platón a hablarnos de la Atlántida, el fabuloso continente desaparecido. Las huellas que el gran filósofo nos ha dejado en sus dos célebres diálogos, Timeo, del cual es el párrafo citado, y Critias, son desgraciadamente muy vagas, pero han bastado para desatar una avalancha de papel impreso que aún no da señales de remitir. Por lo menos 25.000 volúmenes se han escrito sobre este tema, y los artículos se cuentan por centenares de miles. Ocultistas, fanáticos, cultivadores de las ciencias esotéricas han dado a conocer su opinión al respecto, situando la Atlántida un poco por doquier, desde Palestina hasta la India. Pero asimismo, científicos de indudable seriedad se han ocupado del problema, y si muchos han errado, se les reconoce la atenuante de haber obrado siguiendo huellas engañosas. Es el caso del francés Berlioz y de los alemanes Hermann y Frobenius, quienes, deslumbrados por ruinas sin edad, localizaron la Atlántida respectivamente en el sistema montañoso de Atlante en Túnez y en la costa de Oro. No creemos poder tomar al pie de la letra todo cuanto Platón relata a propósito de la Atlántida, pero es probable que la descripción geográfica que hemos reproducido contenga una buena dosis de verdad. Las otras islas podrían ser perfectamente las Antillas, y con la tierra firme no es descabellado identificar a América. Una confirmación pudiera venir de un relato bastante menos conocido que el del filósofo ateniense, escrito por Teoponto de Chios, siglo IV antes de Jesucristo, cuyas obras desgraciadamente se han perdido, y referido por Claudio Eliano de Prenesto en el año 170 al 135 antes de Jesucristo. Se trata de un diálogo entre Midas, el mítico rey de Frigia, y el sabio Sileno. El centauro, resume el investigador austríaco E. George, describe al soberano las fabulosas riquezas de la tierra de Meropia, que se extiende mucho más allá de las columnas de Hércules, a orillas del océano. La humanidad, narra Sileno, tuvo origen allí, donde bajo un cielo muy benigno vivían los meropes, cuyo nombre deriva del de la hija de Atlante. El suelo es asombrosamente fértil, tanto que permite 3 cosechas. Las ciudades son enormes y espléndidas, y el oro y la plata abundan tanto que para el común de los mortales no son considerados más preciosos de lo que son los otros metales. El rey, asombrado, pregunta al sabio humanoide cómo esas cosas son conocidas por los griegos, y Sileno explica que en los tiempos remotos los meropes llegaron en sus naves a la tierra de los hiperbóreos, que moran más allá del viento del norte, quizá en Britania, Irlanda o Escocia, pero también pudiera tratarse de las Feroes o de Islandia. Y de los hiperbóreos el relato llegó después, casualmente, a Grecia y a Asia Menor. Según estos presupuestos,
veremos que el profesor Paul Lecourt se acerca más que nadie a la realidad cuando, basándose en el examen de los relieves submarinos, encastra la Atlántida entre ambas Américas al oeste y Europa y África al este, aunque las teorías más recientes fraccionan la masa dibujada por él en un cuerpo central coronado por varios archipiélagos. Otros investigadores habrían captado parcialmente la indicación, indicando toda la Atlántida con algunas de las tierras periféricas. Entre los más conocidos citemos al padre Kicker, que en su obra Mundos Subterráneos, escrita en 1678, señala en las Canarias y en las Azores las últimas cimas emergidas del misterioso continente. Ahora, dos geólogos del Instituto Geográfico Germánico, los doctores O. Yeltsin y A. Schulten, confirman el parecer del ilustre religioso, pero añaden que sólo se trataría de descendencias atlántidas. La última guerra de Atlanta. Postura análoga a la del padre Kicker podría atribuirse a otro eclesiástico, el pastor Jorge Spanut, quien ve en la isla de Heligoland, en el Mar del Norte, el último baluarte de la tierra desconocida. Se remite a los orígenes de la revelación platónica, que probablemente pueden ser hallados en una visita en el que el gran legislador ateniense Solón hizo a Egipto en el año 570 o 560 antes de Jesucristo. El célebre arconte tuvo ocasión de ver, entre otras cosas, las inscripciones que 600 años antes mandó hacer el faraón Ramsés III en los muros del templo de Medinet Abu, las cuales se refieren a hechos acaecidos hacia 1200 años antes de Jesucristo. Interesado, las hizo traducir al griego por el sacerdote tebano Sonkis, deseoso de servirse de ellas para una obra poética. Pero Solón murió un año más tarde, y sus anotaciones llegaron a manos de Platón, quien las utilizó entre los dos diálogos que hemos mencionado. De las inscripciones de Medinet Habu se infiere que los atlantes emprendieron una gran expedición hacia el sur, ocupando Grecia, salvo las actuales ciudades de Atenas y de Ática, que no lograron expugnar. Desembarcaron en Creta y en Chipre, avanzando luego hacia Asia. Notemos que con este nombre los antiguos designan siempre y únicamente al Asia Menor, y atacando a Egipto por tierra y por mar, en el curso de esta empresa consiguieron penetrar en la desembocadura del Nilo con una poderosa flota, pero al final fueron derrotados. La historia griega nos confirma que una invasión semejante tuvo lugar efectivamente por parte de los llamados hiperbóreos, quienes, procedentes del Mar del Norte, llegaron al Mediterráneo y lo atravesaron, tras haberse aliado con los habitantes de la Italia antigua y con los libios. ¿Hiperbóreos y atlantes son entonces el mismo pueblo? Parece que no puede caber duda al respecto. Las pinturas murales egipcias representan a los aspirantes a conquistadores protegidos con yelmos astados y a matorral, provistos de escudos redondos, y a sus mujeres ataviadas con una larga trenza. Y de estos detalles encontramos innumerables vestigios en los hallazgos arqueológicos de Suecia y de Alemania septentrional. Las crónicas egipcias dicen además que los atlantes usaban armas de cobre y de bronce, pero también de hierro, y las armas de hierro más antiguas halladas en Europa central se remontan aproximadamente a 1200 años antes de Jesucristo. Por lo tanto, fueron usadas precisamente en la gran campaña militar emprendida por los hiperbóreos. Las inscripciones de Ramsés III narran que los atlantes vinieron de las islas
y de la tierra firme situada en el gran círculo de agua, del fin del mundo o del noveno arco. Y el noveno arco, según la subdivisión geográfica efectuada por los egipcios y después empleada por griegos y romanos, incluye aproximadamente la zona situada entre los grados 52 y 57 de latitud norte. Allí, según los historiadores antiguos, el día dura 17 horas, lo que en realidad corresponde al paralelo 54. También Plinio el Viejo, por otra parte, especifica que el noveno arco pasa por per Hyperbores e Britannium. Citamos todo eso como confirmación, pues los egipcios establecieron con exactitud el lugar de procedencia de los invasores. Los atlantes, a tenor de cuanto nos dicen los hijos del Nilo, tenían su roca regia en la isla Basileia, que es descrito de un modo que no da lugar a dudas. Alta, como si fuese cortada con cuchillo, emerge del mar, con rocas rojas, blancas y negras, rica en cobre y en mineral de cobre. Una isla así es única en el mundo, Heligoland. La ciudadela y el templo máximo de los atlantes no estaban situados, sin embargo, sobre aquel basamento rocoso, sino 50 estadios más allá de la vecina tierra firme, en una colina baja. Y precisamente en el punto indicado, el pastor Spanot describió, haciendo exploraciones submarinas, la columna donde aparecen, con una calle perfectamente empedrada, las ruinas de la ciudadela y del templo. Los atlantes, que efectuaron la gran marcha a través de todo nuestro continente para lanzarse más allá del Mediterráneo, procedían de la Suecia meridional, de Dinamarca y de Alemania del norte. Eran, dice Ramsés III, los feres, frisones, los sasaka, sajones y los denen, daneses, con quienes se aliaron los tusha, tirrenos, los sequelesa, siculos, los sardana, sardos y los basasa, probablemente corsos. ¿Por qué se formó aquella gran coalición de pueblos? ¿Por qué llevó con furia desesperada la guerra a Asia Menor y a Egipto? No ciertamente por deseo de conquista. Lo que impelía a los ejércitos nórdicos era el hambre, que azotaba pavorosamente a toda Europa tras los cataclismos que se habían abatido sobre nuestro continente, y también en otras partes, en 1225 a.C. Algunos desastres naturales están descritos en los muros del gran templo de Medinet Abu y confirmados por numerosos descubrimientos arqueológicos. Se trata, según el profesor Steffels, de las más antiguas catástrofes de la historia de la humanidad en los últimos 4000 años. Aquella involución habría causado casi el fin de muchos prósperos reinos. Ni siquiera la tierra de los faraones se hallaba en condiciones envidiables. Egipto, revela el propio Ramsés III, estaba sumido en una completa destrucción cuando subía al trono. Pero las fecundas inundaciones del Nilo pronto devolvieron el bienestar al país, y es lógico que ello le hiciese objeto de codicia germano-itálica. Hemos creído oportuno detenernos en los descubrimientos y las deducciones del profesor Spanut, porque se trata de los estudios más recientes de que ha sido objeto el continente desaparecido, estudios que no se basan ciertamente en nebulosas fantasías. El mismo nombre con el cual se designaba en tiempos a la región de Heligoland, Atlant, nos conduce directamente a Atlántida,
y el cataclismo que espoleó a los invasores hacia el sur parece igualmente elocuente. Pero las referencias pueden llamar a engaño. También entre los pueblos de la América precolombina encontramos en efecto un Aztlán relacionado con una catástrofe que no es la narrada por las inscripciones de Medinet Habu, sino mucho más antigua. Y hay otro detalle de fundamental importancia en el que los partidarios de la Atlántida nórdica buscan explicaciones escasamente convincentes. La precisa referencia de Platón y Teopompo a una tierra situada más allá de las columnas de Hércules. Por lo demás, la existencia de un continente situado en tiempos en el océano Atlántico es sustentada por muchísimos textos antiguos. Los mismos historiadores mediterráneos que comentaron la obra de Platón narran de 3 islas consagradas a Júpiter, Plutón y Neptuno, precisamente Poseidonis, y de 7 islas menores a Proserpina, o bien de una enorme isla dedicada al dios del mar y de otras más pequeñas. Es probable que tales descripciones no sean muy exactas, ni ello podría pretenderse, puesto que cuando fueron escritas la Atlántida ya no existía, y todo cuanto narran es recogido por tradiciones orales. Pero es sintomático notar que también las Puranas indias aluden a una gran tierra muy potente situada en el océano Atlántico. Desgraciadamente no es posible determinar cuándo fue escrito el texto en cuestión, pero tenemos buenos motivos para considerarlo antiquísimo, dado que se habla de aquella tierra como de una realidad actual. En aquel tiempo, pues, la Atlántida no debía haber desaparecido aún. Alusiones similares abundan también en otros textos indios, entre ellos el famoso Mahabharata, la llamada Biblia de la India, que narra asimismo, de pasada, la historia de 7 grandes islas del mar de Occidente, cuyo imperio tenía por capital la ciudad de las 3 montañas destruida por el arma de Brahma. Sucesivos documentos asiáticos afirman que el imperio del mar de Occidente quedó sumergido en las aguas a consecuencia de terribles convulsiones, lo cual halla correspondencia, detalle este interesantísimo, con las tradiciones americanas. Volviendo a la palabra Aztlán, vemos que con otra similar, Aztlán refleja en el vocablo Nashua Nahuatlán, que significa tierra entre las aguas, o sea, isla, y que siempre es usado para designar la que numerosas descendencias indias consideran su patria originaria, en tiempos situados al este del continente americano, allí donde sale el sol y donde ahora no hay más que agua. ¿Se equivoca entonces Svanut? Sí y no. Es decir, no podemos identificar a toda la Atlántida con la zona señalada por él, pero tampoco puede excluirse que en torno a Brasileia se hubiesen agrupado los últimos representantes norte-europeos de aquel pueblo. Los continentes sumergidos. Y vayamos a la época en que, según Platón, la Atlántida había sido engullida por el océano. Se trata de casi 9.500 años antes de su tiempo. No coincide, por tanto, con la citada por Ramsés III, pero haya confirmación, en cambio, en varios textos, y como veremos, también en interesantes observaciones científicas, lo cual demuestra que se trató de 2 catástrofes distintas.
La mayor parte de los investigadores inclinados a identificar con la apocalíptica inundación la causa de la desaparición de vastas regiones, más allá situadas en el centro del Atlántico y del Pacífico, dicen que el desastre debió de haberse producido entre 10.000 y 12.000 años atrás. El geólogo austríaco Otto H. Much considera, sin embargo, poder establecer con suma exactitud, con apoyo de datos astronómicos, el día y la hora de la tragedia. Él la cita el 4 de junio del 8496 a.C., a las 12 en punto, hora de la América Oriental. Y resulta cuanto menos singular que los antiguos pueblos americanos hubiesen empezado de nuevo el cómputo del tiempo por el año que para nosotros es el de 8498 a.C., confirmando que poco antes habían ocurrido un cataclismo que marcó el fin de la tercera época del mundo. No existe, pues, más que la diferencia de algunos años con la fecha de Much. Cuando Platón habla de la Atlántida, nos revela que el espantoso acontecimiento fue decidido por un alto conciliábulo y resume así los antecedentes. Durante muchas generaciones, mientras permaneció eficiente entre los atlantes el origen divino, obedecieron las leyes, fueron amigos de los dioses, con los cuales estaban emparentados. Cuando en cambio la parte divina comenzó a debilitarse en ellos por las numerosas y frecuentes uniones con los mortales, y las características humanas se hicieron preponderantes, ya no estuvieron en condiciones de reconocer su verdadera fortuna. Es más, la desnaturalizaron. Zeus, el dios de dioses, reinante en razón de leyes eternas, tomó la decisión de castigar a aquella raza antes impecable, a fin de que corrigiese y volviese a su antiguo sistema de vida. Reunió por ello a todos los dioses de su más noble morada, y que está situada en medio del universo, y permite una mirada sobre la eterna creación, y dijo: todo cuanto aconteció tras las deliberaciones divinas nos es referido en el Timeo. Más tarde hubo violentos terremotos e inundaciones, y en el transcurso de un día terrible y de una terrible noche, toda la belicosa estirpe desapareció bajo la tierra, y a la par desapareció la Atlántida en el mar. Es la gran agua de los Vedas indios, el desastre del cual el dios persa de la luz, Ahura Mazda, habla a Zaratustra. Es la tremenda noche del Majábharata, predicha, como relata el monumental poema épico, por el primer pez a su creador, el semidios Manu, progenitor de la humanidad, salvando a su vez del cataclismo, más tarde en una nave construida por él. Es, en resumen, el diluvio universal del Antiguo Testamento. Las hipótesis de aquellos que consideran el diluvio como un acontecimiento limitado a las tierras bíblicas es por tanto absolutamente insostenible. No solamente la destruyen las citas aportadas hasta aquí, sino innumerables testimonios más. Los jeroglíficos de las pirámides mexicanas de Xochicalco, descifrados por el francés Laplonge, aluden también a una tierra situada en medio del océano destruida, y sus habitantes muertos y reducidos a polvo, mientras que el llamado Códice Troyano, que se conserva en el Museo Británico, habla de una catástrofe que provocó la desaparición
de los continentes de Muz y Mu. El documento quiere seguramente significarnos que Mu y la Atlántida se hundieron a consecuencia del mismo desastre, lo cual es confirmado por otros dos fragmentos mayas. Y a la Atlántida se refiere el traducido en 1930 por el filólogo brasileño Ome Bolio. El 11º día, Ahau Katun, ocurrió la calamidad. Llovió con gran intensidad y cayeron cenizas del cielo, y en una sola gran oleada las aguas del mar se volcaron sobre la tierra, y el cielo se precipitó, y la tierra se hundió, y la gran madre Seida fue uno de los recuerdos de la destrucción del mundo. Con estas palabras, un manuscrito premaya de hace 3500 años describe por su parte el fin del mundo. El año 6 del Kan, el 11 Muluk del mes de Zak, se produjeron terribles terremotos que continuaron hasta el 13 Chuen. Mu, la comarca de las colinas de arcilla, fue sacrificada. Tras haberse levantado 2 veces, desapareció durante la noche, mientras la tierra era sacudida continuamente. El suelo se hundió y volvió a emerger varias veces en muchos puntos cercanos al mar. Finalmente, la extensión se rompió y se dividió en muchas partes, y por las convulsiones se hundió con sus 64 millones de habitantes. Así, con los Puranas de la India antigua, que nos hablan de la destrucción del remoto continente atlántico, coincide el texto de la América precolombina con el relato de la inmersión de la dominadora del Pacífico.